Ahora comenzaremos con el estudio de los derechos humanos y su vinculación con las personas LGTB. Si bien actualmente esta sigla presenta diversos acronismos en el mundo, es importante traerla a colación por su innegable valor histórico que analizaremos a continuación. Asimismo, en este primer video haremos mención al sistema de protección universal y regional de las personas LGTB en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y veremos el cuadro de situación de la normativa local mundial. En primer lugar, realizaremos algunas consideraciones preliminares y vertiremos sendas definiciones que pueden resultar de utilidad, sobre todo para los jóvenes estudiantes. El movimiento social LGTB o LGBT se inició en Occidente para luchar contra la discriminación y en favor de la normalización y reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y transexuales. Específicamente, en los Estados Unidos de América, durante la década de 1960, algunos homosexuales y transexuales solían reunirse en un bar de Nueva York llamado Stonewall Inn, que era propiedad de la mafia y operaba en la clandestinidad, ya que este colectivo era criminalizado y perseguido para esta época. Por ejemplo, resultaba habitual que la policía concurriera al bar y realizara un cacheo a los transexuales y transvestidos para confirmar su sexo. Al comprobar que se trataba de un hombre vestido de mujer, los detenían. No obstante, el 28 de junio de 1969, cuando la policía llegó al lugar, los clientes se rebelaron y se negaron a aceptar que se los tratara como delincuentes por el mero hecho de expresar libremente su orientación sexual e identidad de género. De esta manera, los homosexuales se negaron a mostrar su ID y las mujeres trans no consintieron su inspección. Al escuchar los gritos que provenían del interior, en las puertas del local se concentró una multitud de aproximadamente 150 personas, que estallaron en ira al ver cómo la policía agredía a una chica lesbiana que tenía esposada. Los manifestantes rompieron las ventanas del local y volcaron los patrulleros. El incidente finalizó con 13 detenidos y varias personas heridas. Al cabo de unos meses, y como consecuencia de este conflicto, se crearon dos organizaciones activistas gay, The Gay Liberation Front y The Gay Activist Alliance. Estas organizaciones visibilizaron y reclamaron igualdad y derechos del colectivo. Así nació la primera marcha por la liberación celebrada un año después, el 28 de junio de 1970, tanto en Nueva York como en Los Ángeles. De esta manera, el disturbio de Stonewall marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, y a su consecuencia, cada 28 de junio se celebra en el mundo el, entre comillas, Día Internacional del Orgullo. Históricamente, la sigla LGTB enfatiza la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género que aplica para referirse a cualquier persona que no es heterosexual. Esta abreviatura ha sido frecuentemente utilizada dentro de las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos, es decir, la ONU y la OEA. No obstante, al ser un término inclusivo y no taxativo, se puede observar que hasta puede presentar la modificación de la ubicación de las iniciales, como ocurre en el caso de Argentina, donde se hablaba de LGBT. La abreviatura está compuesta por las iniciales de las siguientes palabras, cuyo significado veremos a continuación. La letra L hace referencia a la mujer lesbiana, que es aquella que se siente cautivada por otra mujer. La G se refiere al gay, que es un hombre al que le agrada o le interesa otro hombre. Tanto las lesbianas como los gays son homosexuales,
debido a que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. La letra T engloba a varias categorías dentro del colectivo transgénero y transexual. Las personas transgénero son aquellas que nacen con genitales y características físicas que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se sienten del sexo contrario, es decir, nacieron con el cuerpo de un hombre y se identifican como mujer o a la inversa. Los transexuales son aquellas personas transgénero que se han medicado o incluso operado para cambiar de sexo adecuando su cuerpo a cómo se sienten realmente. También se considera que la letra T hace referencia a los travestis, que son personas que se visten y comportan como si fueran del género opuesto, pudiendo hacer esto en público o privado, frecuentemente o de vez en cuando. Por esta razón, las personas que se trasvisten no necesariamente son homosexuales. Asimismo, la comunidad LGBT ha utilizado diversos acronismos en el mundo y a lo largo de la historia para designar las diversidades sexuales y de género. Por ejemplo, adicionar la letra O, LGBTO, para sumar a los omnisexuales. Incluir la letra Q, por sus siglas en inglés, questioning o queer. Por ejemplo, LGBTQ, LGBTQQ o GLBTQ, para abarcar aquellos que están cuestionando su identidad sexual o de género, como los panasexuales, intersexuales, etc. Los panasexuales y los omnisexuales son aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género, y a diferencia de los bisexuales, no se consideran ni hombres ni mujeres. También han añadido una I, LGBTI, para incluir a los intersexuales como ocurre en Australia. Los intersexuales nacen con genitales de hombre y mujer a la vez. Además, algunos intersexuales tienen una combinación de cromosomas que impide asignarles un sexo concreto. De acuerdo a las Naciones Unidas, un 1,7% de los recién nacidos son intersexuales. Es decir, hay tantos intersexuales en el mundo como personas pelirrojas. Asimismo, se han agregado 2 T y una I, LGBTTI, para adicionar a los transexuales, travestis e intersexuales, como en el caso de México. También se ha anexado la letra I, la letra Q y el símbolo más, LGBTIQ+, para incluir a los intersexuales y las personas queer. Estas últimas tienen una peculiar historia. Su traducción literal del inglés significa raro, y durante mucho tiempo constituyó un insulto para las personas homosexuales. Pero a finales de 1980, los activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, reivindicaron la palabra, ya que actualmente hace referencia a aquellas personas que quieren vivir libremente sin etiquetas, sin esconderse ni ser discriminadas por ello. Por su parte, el símbolo más hace referencia a las minorías dentro del colectivo antepuesto, incluyendo a los asexuales, las demisexuales o los panasexuales, entre otros. Las personas asexuales son aquellas que tienen nulo o bajo interés por el sexo. Las demisexuales necesitan conocer muy bien a otra persona para sentir atracción sexual. En los últimos años, también se han incluido a otros colectivos relacionados con la diversidad de orientaciones, identidades, características sexuales y prácticas sexuales diversas, tales como los swingers, los osos, poliamorosas, etc. Ahora veremos cuál es el marco jurídico
protector de las personas LGBT dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Es importante tener presente que la protección contra la violencia y la intimidación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género no exige la creación de nuevos derechos específicos ni el establecimiento de nuevos estándares internacionales de derechos humanos para las personas LGBT. Las obligaciones de los estados de proteger a este colectivo contra las violaciones de sus derechos humanos son vinculantes para todos los estados miembros, tanto de la ONU como de la OEA, y se encuentran establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales de derechos humanos que estipulan que los estados deben garantizar, y cito textual, a todas las personas los derechos y libertades proclamados en estos instrumentos, incluido el respeto al derecho a la vida, la seguridad de la persona y la intimidad, el derecho a estar libre de tortura, arresto y detención arbitraria, de ser libre de discriminación, de tener libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es dable destacar que la expresión, entre comillas, cualquier otra condición, hace referencia a la prohibición de discriminación en base a la orientación sexual e identidad de género. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1994 dictaminó que, cito textual, la prohibición y consecuente penalización de los comportamientos homosexuales vulneran los derechos a la privacidad y la no discriminación. De modo semejante, en el mismo año 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA afirmó que, y cito textual, la práctica de considerar la homosexualidad como un delito y encarcelar a las personas por su orientación sexual no se complace con las disposiciones contenidas en varios artículos de la Convención Americana y debe ser en consecuencia modificada. Hace décadas que los organismos creados en virtud de los tratados y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas dedicados a los derechos humanos han documentado innumerables violaciones de los derechos humanos de las personas LGBT y acumulado numerosas pruebas que demuestran la manera en que estas personas son víctimas selectivas por razón de su orientación sexual o identidad de género. Esto ha producido que se realicen recomendaciones concretas a los Estados miembros para el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. En 2008, en el seno de la ONU, el gobierno de Francia solicitó que la homosexualidad fuera despenalizada a nivel mundial. La resolución obtuvo el voto de 66 países a favor de la despenalización, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, la mayoría de los países de América Latina, Japón, Israel, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, se pronunciaron en contra el Vaticano y la Organización de la Conferencia Islámica. Sumado a ello, Rusia y China no firmaron el acuerdo. La prohibición de discriminación en base a la orientación sexual y la identidad de género no se limita a las normas internacionales de derechos humanos, sino que los tribunales locales de diversos países en el mundo han decidido que este tipo de discriminación
infringe no solo el derecho internacional, sino también sus normas constitucionales internas. En este sentido, el Consejo de Europa en el año 2000 ha censurado legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual conforme al apartado 1 del artículo 21 de Derecho a la No Discriminación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe, y cito textual, toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, origen étnico o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, los principios de Yogyakarta de 2007 sobre medidas para combatir la discriminación con base en la orientación sexual y la identidad de género incorpora útiles herramientas de interpretación de los instrumentos de derechos humanos referidos a esta materia. Establece la siguiente definición que cito textual. La orientación sexual indica la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o a su mismo género, o a más de un género. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos, médicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En este orden de ideas, la Comisión de Juristas en el año 2009 sumó 2 definiciones adicionales para aclarar el concepto de identidad de género. Cito textual. Primero, persona transgénero es aquella cuyo sentido del género es diferente de sus características físicas al momento de su nacimiento. Una persona puede ser transgénero de mujer a hombre o a la inversa. Segundo, persona transexual es la que ha experimentado alteraciones físicas u hormonales por medios quirúrgicos o terapéuticos con el propósito de asumir nuevas características físicas de género. Las personas transgénero y transexuales pueden tener cualquier orientación sexual. En 2013, el documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha desglosado las 5 esferas principales u obligaciones jurídicas básicas de los Estados miembros en las que se requiere con mayor urgencia la adopción de medidas a nivel nacional respecto de la protección de los derechos humanos de las personas LGBT, a saber, primero, protección contra la violencia homofóbica y transfóbica. Segundo, prevención contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, despenalización de la homosexualidad. Cuarto, prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Y quinto, respetar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Finalmente, si bien la Agenda 2030 no menciona explícitamente a las personas LGBTI, el principio básico de, entre comillas, no dejar a nadie atrás, significa que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible deben cumplirse en todos los estados y pueblos y alcanzar a todos los sectores de la sociedad. En este sentido, hay países como España que se encuentran trabajando, por ejemplo, en las metas 10.2 y 10.3 de la Agenda 2030, que establecen,
entre comillas, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas y garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. Aquí han advertido el 24 de junio de 2020 que un 20% de la población mundial LGTBI considera que en las organizaciones u empresas en las que se desempeñan no existe igualdad de oportunidades laborales para ellas. Para terminar, veremos el cuadro de situación mundial en la normativa local respecto de los derechos humanos de las personas LGTB. En la historia contemporánea, los países occidentales realizaron modificaciones legales respecto de la homosexualidad a partir de la década de 1970, dentro del marco de la lucha por la defensa de las libertades civiles que se produce en los Estados Unidos de América y en el Mayo francés de 1968. Asimismo, la consecución de la igualdad de hecho y de derecho para las personas homosexuales se encuentra emparentada con otras reivindicaciones igualitarias, como las luchas feministas y las emprendidas contra la discriminación racial. Tanto el derecho al matrimonio igualitario como la legalidad de la adopción por parte de parejas del mismo sexo son muestras de los objetivos alcanzados por el movimiento LGTB. Los Países Bajos fueron pioneros en permitir en su legislación nacional el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2001. Posteriormente, lo hicieron Bélgica en 2003, Canadá y España en 2005, Sudáfrica en 2006, Noruega y Suecia en 2009, Argentina, Islandia y Portugal en 2010, Dinamarca en 2012, Brasil, Inglaterra, Gales, Francia, Nueva Zelanda y Uruguay en 2013, Escocia en 2014, Luxemburgo, Irlanda y Estados Unidos de América en 2015, Colombia y Groenlandia en 2016, Finlandia, Australia, Malta y Alemania en 2017, Austria, Ecuador y Taiwán en 2019, Irlanda del Norte y Costa Rica en 2020, Chile, Suiza, Eslovenia y Cuba en 2022 y Andorra en 2023. En suma, existen 33 estados que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, mientras que otros 34 países legalizaron otro tipo de unión civil. La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal en 35 países, entre ellos Alemania, Argentina, España, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Israel, Islandia, Irlanda, etc. Merced a existir en el derecho internacional un consenso de que el género es más que un concepto binario masculino o femenino e incluye la orientación sexual y la identidad de género, actualmente y lamentablemente, 64 Estados miembros de la ONU, sumado los 2 territorios que no son independientes, es decir, Gaza y las Islas Cook, criminalizan de manera explícita la homosexualidad, con sentencias que van desde pocos meses de prisión hasta la pena de muerte. Y otros países como Egipto e Irak la castigan de facto. África es considerada una de las regiones más difíciles para los derechos humanos de las personas LGTBI, ya que 32 países en este continente criminalizan las relaciones homosexuales,
A modo de ejemplo, Argelia, Camerún, Chad, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Libia, Marruecos, Togo, Túnez, Uganda, etc. En Latinoamérica y el Caribe, paradójicamente, lo hacen Santa Lucía, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas. En Asia, Afganistán, Bangladesh, Irán, Irak, Líbano, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, y en Oceanía, Samoa, Islas Salomón, Tonga, etc. No obstante, es importante poner de resalto que en la última década 17 países han dejado de perseguir la homosexualidad, entre ellos Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Angola, Mozambique, Singapur y Barbados. A modo de logros positivos se puede decir que Europa es la región mundial con mayor número de estados en que las relaciones homosexuales son legales. Esto implica que en un total de 48 estados no existe ninguna jurisdicción que los criminalice. Argentina, por su parte, cuenta con una normativa vigente vinculada a los derechos de las personas LGBTIQ+, que es considerada una de las más amplias del mundo, incluyendo leyes antidiscriminatorias, de identidad de género, de matrimonio igualitario, de cupo laboral travesti y trans, etc. Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que haya sido de su agrado este video. Si es así, les agradezco que me dejen un like y que lo compartan. Agradezco a los nuevos suscriptores y bueno, cualquier comentario que quieran hacer, ya sea en público o en privado o escribiendo al mail, ya saben que estoy a su disposición. En el próximo video sobre este tema estaremos viendo el reconocimiento del tercer género en diversos países del mundo. Los saludo, nos estamos viendo, muchas gracias.